A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes por la bondad de estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy vamos a analizar el tema del presupuesto general del Estado presentado por el señor presidente a la Asamblea, organismo legislativo que está discutiendo ya ese tema. Hay un informe para el plenario de la Asamblea que será el próximo miércoles, este miércoles mejor dicho, no sé si en la tarde o en la mañana, y para tratar de analizar cuán realista es ese presupuesto para el 2018, hemos invitado a un economista muy familiarizado con el tema presupuestario. Es el economista Carrera, Jaime, que es el director ejecutivo del organismo de política fiscal, Observatorio de Política Fiscal, que es un organismo privado sin fines de lucro. Este organismo hace análisis económico, análisis financiero sobre la economía ecuatoriana y fundamentalmente la parte fiscal. Y es aquí donde entra el economista Jaime Carrera, muy enterado, familiarizado con este tema. Bienvenido, Jaime, una vez más a este programa. Jaime, cuénteme, hay un presupuesto que se está discutiendo en la Asamblea, hay un informe. Cuénteme, ¿hay realismo en ese presupuesto? Porque yo creo que ese es un presupuesto mentiroso, pero cuénteme la estimación de ingresos permanentes que le llaman ahora, que son los ingresos corrientes, tributos, tasas, etcétera, y luego el gasto. ¿Son realistas? ¿Habrá una sobreestimación de ingresos y por qué? ¿O una subestimación de gastos y por qué? ¿Y cuál realmente va a ser el déficit y no el que calcula o el que ha preparado el gobierno para la Asamblea? Jaime, por favor. Bueno, sí, hay varios elementos que hacen efectivamente, como usted lo califica, de ese instrumento un instrumento mentiroso, poco real. En el tema de los ingresos, tiene una sobreestimación de ingresos de por lo menos 2 puntos del PIB, 2.000 millones de dólares. Tanto en la parte de ingresos petroleros, en los que se registra como ingresos la amortización de ventas anticipadas de petróleo, lo cual no es real. Hay 2 rubros que están registrados como transferencias de capital de empresas públicas al presupuesto y de entidades financieras públicas al presupuesto por 1.360 millones de dólares, lo cual tampoco es real. Se asume que eso podría venir de ventas de activos del Estado, que es de difícil realización. Este año han querido vender y tampoco lo han podido hacer. Pero si lo han hecho es por montos muy pequeños. Exacto, pero aún así, si ese ingreso fuese posible, el registro mismo no es técnicamente adecuado, porque ninguna venta de activos se registra como ingresos. Pues en definitiva es una inyección de una sola vez. Claro, y además es una venta, es un financiamiento a través de una venta de parte del patrimonio. Y eso no sería un ingreso permanente. No sería un ingreso permanente tampoco. Entonces, en la medida en que están sobreestimados los ingresos, el déficit está subestimado. No es el que dice el gobierno en la proforma. Ahora, Jaime, le interrumpo. Fíjese, yo veía también que en lo presentado por el gobierno y en el informe de la comisión, hablan de que se ha presentado y analizado el plan plurianual. Y ahí yo encuentro cosas como la siguiente. En primer lugar,
un crecimiento del PIB para el año que viene de 2,04% en términos reales. Las recaudaciones, como usted sabe, están en función de varios factores. El uno es si crece la economía. Una economía está en estancamiento, no crecen las recaudaciones. El segundo es cuando hay impuestos que suben por cualquier motivo, ¿no? Y el tercero es cuando hay una lucha contra la evasión y elusión tributaria. Uno dice, si la economía va a estar estancada el próximo año, independientemente de lo que diga el gobierno, las recaudaciones no pueden ser incrementadas en la forma que esté en la proforma presentada a la Asamblea. ¿Qué dice usted? Sí, esa es otra debilidad del presupuesto, aparte de lo que acabé de mencionar. De lo que menciona, sí. Que solo con esa sobreestimación el déficit ya superaría los 6.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta que también los ingresos tributarios están sobreestimados. Ajá. Mire usted que si se toma en cuenta la recaudación de tributos de este año hasta diciembre, y se deduce tanto en el IVA como en salvaguardas, en el IVA los 2 puntos que fueron por el tema del terremoto y que dejan de percibirse para establecer una comparación adecuada. Claro. Y lo mismo en salvaguardias, si se deduce las salvaguardias que dejaron de estar vigentes en este año, los ingresos, el ingreso tributario crecería en el caso del IVA alrededor del 16% y en el caso de aranceles más del 50%, lo cual eso no puede ser. Lo cual no es creíble de ninguna manera, incluso asumiendo que se revisasen los aranceles, como se ha dicho, en 375 partidas arancelarias. Y además la tasa esta de 10 centavos que se pretende cobrar, tasa de control tributario, esa está fuera del ingreso tributario, está como tasa, lo que en rigor no es tasa, porque al final termina siendo un impuesto que se grava las importaciones. Por todas estas consideraciones, César, ese presupuesto no es creíble, es un mal mensaje, un pésimo mensaje para la credibilidad de la gestión pública y del Estado. Y no puede, esto tiene connotaciones más profundas, porque el Congreso, la Asamblea debería devolver este presupuesto al Ejecutivo para que lo elabore bien. Y no solo eso, yo creo que es tiempo ya de en el país establecer responsabilidades, porque no se puede elaborar un presupuesto de esta manera, en forma tan irresponsable, tan alegre, tan falta de sustento, de credibilidad. Pero Jaime, es en el tema de ingresos, pero veamos el tema de gastos, que también hay novedades ahí. El presidente anunció hace pocos meses atrás un programa de austeridad, y sin embargo el gasto corriente, que es el sueldo, salarios, etcétera, en el presupuesto, en la proforma presentada, van incrementándose. Primero, entonces eso implica un mensaje: no hay austeridad o no hay el esfuerzo del gobierno tal como lo anunció. Pero luego también en gastos, parece ser que no están todos los gastos ahí. Y hay gastos que sencillamente están medio escondidos, que no lo quieren sencillamente incorporar. Y uno dice, ¿por qué? Para tratar de decir, estoy bajando el gasto, 4.100 millones será más o menos el déficit. Así que no se preocupen, amigos, esto va a ser inferior al año pasado. Pero sencillamente eso es también pues una forma no adecuada de presentar pues los gastos. ¿Dónde está la debilidad de eso? Tampoco es creíble esto, y además quienes nos ven en este momento, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Un presupuesto es la suma de los gastos de un país que están constituidos sin deuda, los que están constituidos por sueldos, por bienes, por transferencias, por intereses. Y ese gasto más la amortización de la deuda pública le da el presupuesto del Estado. Entonces, el gobierno no puede comparar el presupuesto de este año, el inicial, que le aprobó la Asamblea hoy, con el presupuesto que está presentando el próximo año. Y dice, al comparar los dos presupuestos, estoy reduciendo 2.000 millones de dólares y por tanto reduzco el gasto en 2.000 millones de dólares. Esa es una comparación inadecuada. Lo que hay que comparar es el gasto de este año hasta diciembre con lo que se plantea en el 2018. Y luego que se hace esa comparación del gasto de este año, el gasto hasta octubre es un gasto que ya lo conocemos, y noviembre y diciembre no es difícil proyectar. Entonces, el gasto de vengado de este año con lo proyectado para el próximo año, el gasto crece
en alrededor del 13%. No hay ninguna austeridad, sin contar con que en ese gasto público efectivamente no hay ciertas obligaciones que el Estado debe cubrir. Por ejemplo, estos gastos de salud que se debe al Seguro Social. Que son como 3.000 millones de lo dólares. Que se debe al ISPA y muchos otros gastos. Interrumpo, Jaime, fíjese. Hoy o estos días aparece una información que da el señor ministro de Finanzas que dicen que esa deuda de salud al Seguro Social ecuatoriano no hay documentos cuantificables. No hay documento, y si no hay documento no les voy a pagar. ¿Qué le parece esa afirmación? Bueno, es una afirmación poco técnica y poco responsable, ¿no? Allí hay un informe de Contraloría, claro. Hay una serie de informaciones adicionales que avalan que existe esa deuda pública, ¿no? Entonces, lo lamentable, César, es que se ha tomado al instrumento presupuestario sin la seriedad que debe tomarse y sin tomar en cuenta además que este es un instrumento fundamental en la definición de las expectativas de sostenibilidad fiscal en el futuro y en la decisión del inversionista en el futuro, ¿no? Si es que este presupuesto no es creíble y es una fuente más bien de desestabilización futura de la economía y del tema fiscal, lo que trae es consecuencias muy, muy negativas para la economía en el futuro. Y no solo eso, César, el momento en que el déficit real del país para el próximo año va a superar los 6.000 millones de dólares. Por definición, el déficit aumenta la deuda pública. ¿Ya? Este momento, la deuda pública oficial hasta septiembre, si a eso se agregan los bonos que se colocaron recién de 2.500 millones de dólares, si se agrega además el préstamo de Goldman Sachs por 500 millones de dólares, si se agrega además el préstamo del FLAR por 637 millones de dólares, si se agrega otras deudas hasta diciembre y se agrega el financiamiento del déficit para el próximo año, la deuda alcanzaría por lo menos los 63.000 millones de dólares, considerando todo, absolutamente todo lo que es deuda. Eso significaría más del 60% del PIB. Déjeme ponerle una relación. Venezuela este rato va a caer, está en default técnico prácticamente de su deuda. La deuda externa de Venezuela en este momento es de 140.000 millones de dólares. El PIB nominal de Venezuela en este momento va a ser alrededor de los 215.000 millones de dólares. La deuda PIB de Venezuela llegaría al 64% y está cayendo en default. No quiere decir que es comparable Venezuela con Ecuador. La situación es muy diferente, pero si se continúa en esta dirección, el mensaje es de desestabilización. Le voy a dar un dato más. Entre 2022 y 2027, el vencimiento del stock de bonos soberanos que en este rato tiene el Ecuador, que es de 11.700 que están en manos internacionales, que están en manos internacionales y por los que se va a pagar en intereses, solo en intereses el próximo año, 1.100 millones de dólares. El stock del vencimiento de capital entre 2022 y 2027 va a ser de 10.250 millones de dólares. Entonces, solo ese hecho le invita a este gobierno y a cualquier gobierno a tener un programa serio de sostenibilidad fiscal y de un manejo económico coherente, serio, que dé credibilidad, no solo para superar la inestabilidad actual, sino para prever el futuro económico del país. Pero Jaime, fíjese también, no sé qué comentario tenga. El gobierno no ha incorporado tampoco, no ha previsto devolver el 40% que antes estaba obligado a contribuir al sistema de pensiones. El ministro también en estos días de finanzas dice, bueno, mi amigo, el seguro todavía en el sistema de pensiones tiene plata, gástese la plata nomás y cuando necesiten, pues nosotros se los damos. Un gobierno que está quebrado financieramente, ¿cómo va a restaurar, digamos, este momento plata si el sistema de pensiones tuviera necesidad de ello? ¿Por qué no pusieron algo? ¿Por qué no restauran
el 40% que en cualquier presupuesto, si quisieran restaurar, tendrían que poner pues un ítem en gasto, decirle 40% será cuánto, ¿cuánto pagaban el gobierno? ¿1.000 millones? Pagaban 1.100 millones de 1.100 dólares millones. desde el año 2015. ¿Qué comentario puede hacer? ¿Qué piensa usted? ¿Qué están pensando el gobierno cuando no tratan de restaurar eso? Lo que pasa es que el gobierno, a ver, cuando uno se elabora un presupuesto, es la obligación del Estado incorporar en los presupuestos todos los compromisos y obligaciones que tenga el Estado. Y dentro de ese marco, armar un programa de sostenibilidad fiscal. Ese 40%, evidentemente, si el Estado no tiene dinero efectivo para pagarlo, tendría que hacer lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, pagar en bonos. Pagar en bonos, plazo, claro, ¿sí? claro. Pero hay algo más, César, en el presupuesto que es muy inquietante, y realmente muy inquietante, porque se continúa con las mismas prácticas anteriores. Hay un programa del gobierno que se llama Casa para Todos. En este año expidieron de esta Junta de Política Monetaria una resolución, la 389 del mes de julio de este año, tomando entre comillas de la reserva del Banco Central, que usted sabe que prácticamente no alcanza ni para cubrir los pasivos. O esas reservas no son del central. No son del central y es una suerte de multiplicación de dólares. Entonces, el Banco Central le presta, entre comillas, para multiplicar dólares, 250 millones de dólares de esa reserva que es insuficiente a Ban Ecuador y al Banco de Desarrollo. Para que estas dos entidades, a su vez, financien el programa Casa para Todo y le entreguen estos recursos, que también, entre comillas, son nominales, le entreguen a esta empresa Ecuador Estratégico y a una empresa que están formando Casa para Todos, para que construyan las casas gratis para la gente pobre. De las que el 60% serán gratuitas. Exactamente. Y luego, el Ministerio de Finanzas tiene que pagar esos recursos a Ban Ecuador y al Banco de Desarrollo, para que a su vez ellos devuelvan la plata al Banco Central. Entonces, mire usted que es hasta difícil entender. Y eso esto, no está en el presupuesto. Eso no está en el presupuesto, es financiado con préstamos del Banco Central, que en dolarización no se debe hacer, por esto deberían ser juzgadas las autoridades. Y a propósito de esto, en esta ley de activación económica que están presentando, deberían poner un artículo que eso sería preservar la dolarización. Prohibido al Banco Central prestarle dinero al Estado para financiar el gasto público. Sí, ¿no? sí. Y además, César, en este programa de Casa para Todos, para el próximo año, se dice que van a emplear 1.100 millones de dólares. En la misma forma. En la misma forma. Eso está en una presentación del ministro de Finanzas. Quiere decir que está en peligro de que el gobierno, mediante estas acciones, se lleve totalmente las reservas internacionales y las reservas, los depósitos que la banca privada tiene en el Banco Central y que pertenece a nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, no pertenece al Banco Central, sino a nosotros. Claro. En definitiva, cuando se quiera girar, no hay la plata. No, entonces, esta es una forma de continuar con el mensaje de desestabilización fiscal, por una parte. Y por otra, creo que nosotros hemos manejado la cosa pública y las finanzas públicas. Si el gobierno emprende una inversión de esta naturaleza, es un gasto de inversión para el gobierno. Y si se financia con créditos, cualquier crédito, A, B o C, lo que sea, tiene que ubicarse ese financiamiento como deuda, claro, abajo, ¿no? Entonces, si no se registra este gasto, también esto contribuye a un déficit que está subestimado, porque al registrar el gasto, es mucho mayor de lo que está programado. Entonces, la lectura de todo esto es que el mensaje de seriedad en el manejo fiscal y económico no es un buen mensaje para la economía. Ahora, y sobre todo, perdón, yo debo insistir en esto, es ya hora que en el país se haga cumplir o se reinstaure la responsabilidad y los responsables de violar la institucionalidad económica y fiscal. En la Constitución, César,
hay un artículo que obliga a manejar la economía y las cuentas públicas de manera sostenible. Sostenible, responsable. Y el Código de Finanzas Públicas le obliga al ministro de Finanzas a lo propio, a manejar la economía y las cuentas públicas de forma sostenible y responsable. Y esta no es una manera de manejar así. Ahora fíjese, Jaime, en estos días ha salido por los diarios del país de que una serie de empresas públicas de comunicación, empresas de televisión del Estado, radios del Estado, están con pérdidas espantosas. Uno pregunta, ¿quién le va a poner la plata para cubrir las pérdidas? El gobierno, que es el dueño. Y eso de ahí, ¿está en el presupuesto presentado? Tampoco está. La deuda que se tiene con las compañías petroleras privadas, Burlington, por ejemplo, ¿está en el presupuesto, Jaime, como egresos posiblemente o no? Tampoco está. Y partamos de lo siguiente, César. Yo he conversado con gente de la comisión y de la asamblea. Cuando uno se presenta un presupuesto, y la Constitución y la ley lo mandan además, tiene que presentar todo un bloque de justificación de los ingresos, detalladamente, y de los gastos, detalladamente. La Asamblea acaba de presentar un informe de aprobación de esta proforma en la comisión, sin ni siquiera recibir del Ministerio de Finanzas la justificación de los ingresos, y ahí caemos en lo que usted dice. No hay ninguna justificación de muchas cosas en ingresos y gastos, y entre estos debería tener, no la comisión, deberíamos tener todos los ecuatorianos un detalle con el presupuesto de todas las transferencias que hace el presupuesto del Estado a las empresas públicas para financiar al final su déficit público, porque uno lo que pudiera, con todo esto que estamos conversando, Jaime, y eso está en la ley de finanzas públicas, si mal no recuerdo, un artículo que dice, muy bien, la comisión, con toda esta falla, debieron haberle dicho al gobierno, le devuelvo el presupuesto, estas son las observaciones que yo encuentro, corrija, la economía no va a crecer en tal porcentaje, por lo tanto, oiga amigo, baje las recaudaciones según la estimación porque no va a caminar, y en gastos, incorpore este gasto, incorpore que le ha faltado, y vuélvalo en 10 días, como dice la ley, a mandar el presupuesto para nuestra consideración. Pero la comisión no hace eso. Y la argumentación de la comisión es que lo único que tenemos que hacer es revisar que los gastos permanentes cubren por los ingresos permanentes. Ver si es que el 40% de deuda pública está correcto o no está correcto de acuerdo a la ley y al reglamento. A eso se limitan y no se limita a ver que realmente ha habido sobreestimación y subestimación de gastos. Entonces también la comisión presidida por el señor, creo, Pavel Muñoz, no están cumpliendo bien su función, pues. ¿Ah? No están cumpliendo bien su función y eso también debe ser juzgado por el país, porque la comisión tiene la obligación de con rigor técnico y con responsabilidad económica y fiscal hacer un informe correcto y no limitarse a hacer un informe realmente que no es compatible con la majestad de una asamblea para tratar las cosas públicas. Ese informe que ha hecho la comisión es realmente deplorable, ¿no? Es carente de rigor técnico, sin la debida sustentación, sin ahora, la debida credibilidad. Ahora fíjese, ¿no? También en petróleo veo lo siguiente. El ministro correspondiente de petróleo, Pérez creo que se llama el señor, dijo, más o menos hace 2 semanas o 3 semanas, que el gobierno programa incrementar la producción petrolera a 700.000 barriles diarios, lo que significa 555.000 barriles por día. Digamos 700, fíjese, sí. Pero cuando uno observa hoy por hoy en cuánto está la producción, fíjese, en términos anuales, lo que he leído del programa plurianual es 200 millones de producción, 205, 208. Entonces uno dice, si el ministro correspondiente dice, voy a aumentar como gobierno a 700.000 barriles, ¿verdad? Diarios, que significa 255 millones de barriles. Entonces en la proyección faltan, ¿cuánto faltan? Como 50 millones. Entonces la pregunta es, ¿el ministro se fue para atrás en esos propósitos, y no solamente el ministro, el gobierno,
¿O es que en la proforma no recogieron esa meta en materia petrolera que tiene el gobierno a través del ministerio correspondiente? ¿Qué comentario puede hacer sobre eso, Jaime? Este es otro lado oscuro del presupuesto. Esencialmente un presupuesto debe ser transparente, Sí. creíble, ¿no? Y este tema petrolero es otro tema de oscuridad en el presupuesto, no solo de la presupuestación del incremento de la producción de petróleo producto del ITT, que el ministro lo ha dicho en muchas ocasiones, sino del ingreso mismo del petróleo, del ingreso petrolero al presupuesto. Vea usted que en el presupuesto debió justificarse de dónde provienen los ingresos petroleros, cuáles son los flujos de ingresos petroleros, exportaciones, venta de derivados, cómo se destinan esos ingresos al presupuesto Petroecuador, al presupuesto Petroamazonas, a importar derivados, al pago de las ventas anticipadas de petróleo, al pago de las tarifas de las empresas privadas, de los contratos. Y una vez que se tenga claro eso, uno se puede conocer cuál es el ingreso neto del presupuesto del Estado. No hay una sola información de esto, César, en el presupuesto. Me le interrumpo. Suponiendo que usted y yo nos pusiéramos el ejercicio de corregir la sobreestimación y la subestimación de gasto, ¿cuánto llegaría el déficit que se programaría para el año que viene? Mucho más de 6.000 millones de dólares. Mucho más de 6.000 millones de dólares. Y no los 4.100 que dice el gobierno nacional en esa proforma. Es que, César, el déficit pasado los 6.000 y casi 7.000 millones de dólares ya es un déficit estructural del país, que tiene que corregirse con medidas estructurales. El Ecuador no puede tener desde el 2015, 16, 17, 18 déficits de esa naturaleza. Eso es signos de vulnerabilidad fiscal. El Ecuador no puede pagar intereses de bonos soberanos de 8, 9, 10% con una economía que no crece. No puede tener un déficit primario de esa naturaleza. El Ecuador no puede tener una deuda PIB del 60 y más por ciento. Todos esos factores son signos de vulnerabilidad fiscal. Jaime. Estimados amigos y amigas, ustedes han escuchado en este diálogo a don Jaime Carrera. ¿Qué conclusiones uno puede sacar? Siendo el presupuesto del Estado un documento político, pero fundamentalmente es económico y financiero, en la que ahí están las intenciones del gobierno en materia de una serie de facetas de política económica, política fiscal. Pero la conclusión primera que podemos sacar, ¿cuál es? Que este es un presupuesto mentiroso. ¿Por qué? Hay una sobreestimación de ingresos, como los hemos estado analizando, y luego hay una subestimación de gastos. Es vergonzoso que el gobierno no haya incorporado la parte correspondiente a la deuda que es explícita, que ya la Contraloría General del Estado dio un informe, la deuda de salud que debe estar alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿sí? Y es también lamentable que el presidente mismo en persona y su gobierno no hayan dicho a la Asamblea: tenemos que restaurar el 40% de contribución obligatoria al sistema de pensiones. Y es también realmente lamentable declaraciones del ministro de Finanzas que diga: no hemos puesto eso porque no hay pruebas documentales. No obstante, el informe de la Contraloría. Y luego que diga: el seguro en el sistema de pensiones sigue teniendo plata, gástese la plata nomás y veremos hacia el futuro. Esto es una forma responsable, realmente objetiva. Primero de presentar un proyecto como la proforma presupuestaria y luego argumentar en esa forma. Nosotros creemos, y en esto coincido con don Jaime Carrera, esta es una forma no responsable de manejar las finanzas públicas. Y el presupuesto es la parte más importante de las finanzas públicas del Ecuador. Estimados amigos y amigas, estas son algunas de las conclusiones. Hay otras que estamos sacando cuando uno analiza la proforma enviada por el gobierno a la Asamblea Nacional. Y vemos también, créanme, que esa comisión presidida por el señor Muñoz no está cumpliendo bien su función. Debieron haber devuelto esa proforma al presidente y decirle: corrija los errores, incorpore todos los gastos que no los está incorporando y vuelva a calcular las recaudaciones tributarias.
Eso naturalmente implicaría, si uno con Jaime nos podemos a trabajar en hacer las correcciones correspondientes, pues el déficit para el año que viene del presupuesto va a ser más de 6.000 millones de dólares. Y eso, amigos y amigas, es un problema para la estabilidad económica del Ecuador. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estaremos la próxima semana con otro tema. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.